Askurukipan takanitaki. Asquiuruquipanaya, Askirikipanaya tichiri. Waliki qallantañan aymaria teqawimpi, ¿ya? Nairakat hayllintañani. Taqini micrófono qantayasipqam, enciendan sus micrófonos. Ya, taqini. Akamsiu, de esta forma, tónica, dice. Jupaq qolela hapuninwa, jupaq chuymahan kapuninwa, hani puniu utjaniti, ukamampi munataja. ¿Ya? Mayampi bis, ¿no? Otra vez, ¿ya? Taqini. Uno, dos, tres. Hupaq qulila Kolila hapuninwa, hapuniwa. hupaq chuymahan Upakuna kapuninwa, hapuniwa. hanipuni Kani puni utqaniti, utaniti. uqamanpi Ukamanti munataqa. munataqa. Hupaq qulila Kolila hapuninwa, hapuniwa. hupaq Upakuna chuymahan hapuniwa. kapuninwa, hanipuni Kani puni utqaniti, utaniti. uqamanpi Ukamanti munataqa. munataqa. Llakitapuni Yakitapuni unasta, unasta. Pachañaki unasitu, Ichaway sarawe rewa, atitun hakaru sarje, anipuni uniti, kamampi ta, llakitapuni unasta, Pachañaki Pachayaki unasitu. Ichaway sarawe rewa, atitun hakaru sarje, anipuni Kanipuni uniti, kamampi ta. Ya está, Walik, Waliki. Muy bien, vamos a cantar ahora en este taller más canciones, ¿ya? La anterior creo que hemos cantado tres canciones, ¿no ven? Ahora vamos a cantar más canciones, ¿listo? Kamphayawina khayintañan hicha tatawina, ¿ya? A ver, Walkiuya. estamos en cuadro fonético, ¿sí? Esta es la clave, hemos dicho, ¿no? Si esto dominan la escritura, la pronunciación, todo va a estar bien, pero si aquí tienen dificultades, siempre va a haber dificultades también en tema de pronunciación, en tema de la escritura, ¿ya? Entonces, hemos dicho que en el Aymara existen 26 consonantes y 9 vocales, ¿no? Más una diéresis, más un, perdón, glotal o apóstrofe y lo que es diéresis. Todo esto conforma la signografía aymara. Esto se llama signografía o fonemas, ¿ya? Yatichiri, ¿nueve vocales o tres vocales? Ah, perdón, aquí, tres vocales. Tres vocales, ¿ya? Tres vocales. Total 29, ¿no? Entonces, todo esto conforma, no se llama abecedario, hemos dicho también, porque no tiene esa secuencia, ¿no? De A, B, C, ¿no? Ni alfa, beta, ¿no? Entonces, no hay, por ejemplo, la B labial, no hay, ¿no? Entonces, no se llama abecedario, ¿ya? Entonces, simplemente cuadro fonético o signografía aymara, o letras si quieren, o símbolos, no sé, ¿ya? Pero no abecedario, ¿listo?
Entonces, hemos dicho, estos son los consonantes y aquí están los que son los vocales, ¿no? La pronunciación está en función a los niveles de sonido, ¿ya? Entonces tenemos simples, explosivos y em, explosivos. Aquí están las aspiradas, me está asustando. ¿Ya? Simples, aspiradas y explosivos. Esos son los tres niveles, ¿ya? Ahora hemos dicho simples, igualito que el español, no cambia, ¿no? Excepto la Q, porque tiene sonido propio, ¿ya? Ahora, la aspirada se debe a la presencia de la letra H. Entonces, todos tienen la presencia de la letra H. Entonces, eso hay que pronunciar como soplando, ¿ya? Y tenemos los explosivos, que es por la presencia de la glotal, ¿no? Entonces, tenemos la glotal. Entonces, eso hace que se pronuncie de forma explosiva, como haciendo reventar algo, ¿no? En el punto de articulación, ¿ya? Entonces, esas son las principales, ¿no? Diferencias en cuanto a la pronunciación en otros idiomas, ¿no? Entonces decimos pa, ja, a, ¿no ve? Ta, ta, a, cha, 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 ca, ca, a, pa, pa, ¿no ve? Y la X, hemos dicho, es parecido a la J, pero sin embargo es fricativa, entonces como raspando, ¿no? Entonces decimos, en vez de decir ja, vamos a decir ja, ja, ¿no ve? Ahora hemos dicho, para que tengamos buena pronunciación, es importante que tengamos en cuenta los puntos de articulación. Entonces, cuando hablamos de los puntos de articulación, es importante tener claro, ¿no? Esta es la T, perdón, esta es la P, ¿no? Aquí se pronuncia la letra P, aquí la letra T, aquí la letra Y, aquí la letra K y aquí la letra Q, ¿ya? Y todas sus variantes en el mismo punto de articulación, ¿no? Entonces decimos pa, pa, a, ¿no ve? Todos aquí. La T igual, la letra T, ¿no? Decimos ta, ja, a, ¿no ve? La Che, cha, cha, ¿no ve? Exactamente en el mismo punto, ¿ya? Velar igual, ¿no? Decimos ka, ka, a. Y la Q decimos ka, ka, a, ¿no ve? En el mismo punto, ¿ya? Entonces, los puntos de articulación van a ser muy importantes en cuanto a la pronunciación. Si no articulamos de forma correcta, vamos a tener dificultades, ¿ya? Entonces, como los gringos vamos a hablar. No es que está mal, con la práctica se va mejorando, pero es importante, ¿no? Poder realizar la pronunciación de forma correcta, ¿ya? Bien, ahora volvemos al cuadro fonético, ¿ya? Vamos a volver al cuadro fonético. Entonces, aquí vamos a repasar ahora todos, ¿ya? Ahora todos enciendan sus micrófonos. Taquini, taquini, enciendan sus micrófonos. Enciendan, enciendan los que faltan. Entonces, ahora vamos a, Estoy con audio. ya, todos vamos a pronunciar, vamos a articular, ¿ya? Entonces decimos por aquí, vamos a empezar después esto, 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 esto. Después todos van a ser de forma individual también, ¿ya? Entonces decimos pa, 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 ja, pa, a, 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 ta, ta, a, ta, ta, a, 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 cha, 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 ca, 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 a, ca, pa, ca, pa, a, a, a,
Ja. Ha. Muy bien. Ahora practiquen medio minuto y individualmente van a hacer, ¿ya? Practiquen todos, medio minuto. A, A, En silencio. Bien, ahora sí empezamos. A ver, ¿quién voluntariamente? A ver, voluntarios. Oscar Giva Yatichiri. Naya. ¿Ya? Naya. A ver, empezaremos por Evangelina. Adelante, Evangelina. Adelante. Eh, eh, no es Evangelina Yatichiri, estoy ocupando otro celular. Es Edilberto Feliciano. Ok, adelante, Feliciano. Ya. Pa, pa, pa. Ta, ta, ta. Cha, cha, cha. Ka, ha, ha. U, ka, u, ka, ka. La Y X. sería ja. Ya, falta practicar un poco ya la P explosiva y la Q y obviamente la X, ¿ya? Practica, Ya, practica, profesor. ¿ya? Listo. Beatriz Zavala, Comencé. ¿no? Michelle Rodríguez, Ja. Pa, pa, pa. Ta, ta, ta. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. A, a, a. Ja. ok, te falta la Q, la K y algunas aspiradas, ¿ya? Y explosivas también. Practica, practica, Michelle. Rodolfo, Ya. Pa, pa, pa. Ka, ka, a. Ka, ka, a. Ka, ka, ka. Cha, cha, a. Ka. ¿ya? Practica la Q. Ángel Aaron, Pisa, profe. A ver, dice pa, pa, a, ta, ta, a, cha, 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 ga, ka, ka, ka,
ja, a. Luego la J, ja, y la X, ja. Ok, muy bien, Ángel. Cintia, Yatichiri. Allanta. Inicia con la pronunciación. Cintia, se apagó su Pa. micrófono. Yatichiri. Ya, Askiro ahora kipan sí. yatichiri. Pa. Ta. Ka. Ka. Pa. Ta. Ka. Ka. A. 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 Cha. 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 Sa. La. Ja. Ok, Ma. muy bien. No, es nada, igualito que el español es. ¿Ya? Solamente esto y la X, ¿ya? Muy bien, Cintia. Marta, Camila, Naskiru kipanaya tichiri. Askerukipa, Eh, es pa, pa, pa. Eh, ta, ta, ta. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. Ja, ja, ka, ja. ok, hay que practicar un poquito más, está bien. Karen, Pa, pa, pa. Ta, ta, ta. Cha, 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 cha. Ga, ga, a. Ga, ga, a. Cha. ya hay que vocalizar un poco más, ¿ya? Porque si no, no vas a poder distinguir, ¿ya? Entonces hay que diferenciar la aspirada, la simple, la explosiva, ¿listo? ¿Quién más? Yo ¿Quién empieza? yatichiri. A ver, Callantam, Pa. Pa. A. Ta. Ta. A. Cha. Cha. A. Ka. 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 ya, estos, la K, la Q y la X hay que practicar, ¿ya? Ya. No está diferenciando. ¿Quién más? ¿Quién empieza? Naya Naya tichiri. ya tichiri. Ya, Aide, después, Ya. Pa, pa, pa. Ta, ta, ta. Cha, cha, cha. Ka, ka, ka. Ka, ka, ka. Ja. ya hay que repasar igual todo. No se está Ya. distinguiendo bien, ¿ya? En especial la Q, la K, ¿ya? Gracias, ¿Quién Yatichiri. empieza? Naya ya tichiri. Ya, Blanca, Pa, a, pa. Ta, a, ao. Cha, a, ich, a. Ga, a, a. Ga, a, a. Ja. ya. Todas las aspiradas están mal, ¿ya? Entonces me está diciendo pa, a. No, no es cuestión de fuerza, nada, ¿ya? Entonces, pa, pa, soplando pa, ¿no? Pa, cha, ka, ja, ¿ya?
Y esto es la explosiva. Todito me está haciendo como si fuera explosiva, ¿ya? Entonces hay que considerar, esto es aspirada, como soplando, hemos dicho. Y lo que está con apóstrofe, con la glotal, eso es explosiva recién. Eso es a, 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 a. Y la letra Q está pronunciando como la K. Tiene que pronunciar, hemos dicho, sonido propio. Entonces, para que salga sonido propio, desde la garganta tiene que pronunciar. Aquí tiene que articular la Q. Entonces tiene que decir K, A, A. ¿No ven? Si no, no hay otra forma. No le va a salir el sonido. ¿Ya? Entonces ahora vamos a seguir. ¿Alguien más? A ver, ¿quién más? Naya ya tichiri. Ofelia, adelante. Callantam. Ya. Pa, pa, a. Ta, pa, a. Cha, cha, cha. Cha. Ka, ka, a. Ka, ka, a. Ja. Ok, Walikiu, muy bien, siga practicando. Hugo, adelante. Pa, pa, a, ta, ta, a, cha, cha, a, ta, ta, a, ta, ta, a, ta. Ya hay que seguir mejorando, Hugo. Ya, estamos bien, hay que seguir mejorando. ¿Qué tiempos? Nadia listen. Ya, Gilata Bismar, Callantam. Pa, pa, a. Ta, ta, a. Ka, ka, a. Ka, ka, a. Cha, cha, cha. Ja. Ok, siga practicando, Bismar. ¿Qué tiempos? ¿Alguien más? Naya ya tichiri. Ya, Edith, Callantam. Eh, Pa, ja, pa. Ta, ja, a. Cha, cha, cha. Ka, ja y ka. Em, Es ja, ja y ka. Ay, no me sale esa. La X. Y, y ja. Ya, ja, más fricativas, como raspando. Ja, ja, exagerando, ¿ya? La Q le falta y repasar obviamente todo el resto, ¿ya? Ahora, todos tienen acceso al chat, ¿no ve? Sí, 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 profe. muy bien. En el chat cada uno va a escribir ahora. Yo voy a ir dictando palabras, ¿ya? Entonces en el chat ustedes van a escribir, ¿correcto? ¿Se entiende la actividad? ¿Sí? Sí, sí, ya te Ya. Muy bien. Yo al azar voy a dictar palabras, ¿ya? Y ustedes en el chat van a escribir, ¿ya? A ver, puraca, puraca. Escribimos en el chat del Zoom, ¿no, Sí, Yatichiri? sí, sí. Ya, puraca. Siguiente palabra. Akjata, 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 akjata. Tercera palabra.
Pallata, 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 pallata. Siguiente palabra. Eh, tincuña, 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 tincuña. Siguiente palabra. Ah, taqui, taqui, taqui. Siguiente palabra. Isno, isno, isno. ¿Ya? Siguiente palabra. Auna, 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 auna. Siguiente palabra. Iaña, 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 iaña. Siguiente. Quituña, 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 quituña. Ya. Siguiente palabra. Churaña, churaña. Siguiente palabra. Chitaña, 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 chitaña. Siguiente palabra. Checa, checa, checa. Ya, checa. Siguiente palabra. Camaña, camaña, camaña. Siguiente palabra. Jonaña, 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 Ujú. jonaña, jonaña. Siguiente palabra. Apa, apa, apa. Siguiente palabra. Jajo, jajo, jajo. Bien, ya voy a copiar alguien que ha escrito completo y ha enviado, ¿ya? Y ustedes van a, tiene que ser cuántos.
15 palabras tienen que ser, ¿no? Ya los que falta me dicen qué palabras falta ya. Ya, voy a compartir pizarra. Ya, voy a compartir aquí. He copiado así al azar las palabras que han mandado en el chat, ¿ya? Entonces, la primera palabra es puraca, ¿no ve? ¿Sí? Sí, Muy bien. ¿Está sí, bien escrito? Sí, ¿no ve? Entonces, puraca. No rayen la pantalla, por favor, ¿ya? Entonces, primera palabra, puraca. ¿Sí? Todos de acuerdo, ¿no ve? Sí, ahí no había ninguna dificultad, ¿no? Sí, puraca. Segunda palabra, ¿qué era segunda palabra? Hayata era, ¿no? Pacata era Yatichiri. Ah, ya. Akata, Pacata, pacata. ¿cuál era? A ver, ¿dónde está el chat? Voy a buscar el chat. ¿Dónde está el chat, chat, chat? Ahí está. Segunda palabra era Akata. Jata, akata, ¿no ve? Sí. sí. A, explosiva, ¿no? Ahí está. Apóstrofe, entonces. A, Ah, a, Pacata, ah, a ver, aquí tengo, voy a decir, ya. Akata, ja, ah, akata, ¿no ve? sí. está Eso bien. era la forma de escribir. Akata, ¿ya? Ajá. Tercera palabra, ¿cuál era? Eso era Profesor, payata, ¿no? Yatichiri en el ja no reemplaza la X. No, la X simplemente es cuando es aspirada. Si hubiera dicho akata, ahí sí, ¿ya? Ah, ya, ok, gracias. O sea, existe la J en español, ¿ya? Ya, Por ejemplo, jaque, ¿no? Ja, no dice jaque, ¿no? Ja, ¿no? Entonces no reemplaza, ¿ya? ya, ok, Existe la profesor. J en español, ¿ya? Ja. O en Aymara, diría, ¿ya? Tercera palabra, ¿cuál era? Mm, Cincuñas. Nos falta Tinku uno de la P. Tres de cada uno hemos dictado. era payata, Ah, ya. Payata. Ah, ya, con paya, los... Con H. Entonces, pa, ah, aspirada, ¿no? Pa, ya, Ya. ta. Ahí está. payata. Ah, ¿Ya? sí. Eso era la forma de escribir. Pa, ¿no? Pa, Ah, ya. aspirada, ¿no? Yata. ¿Ya? Aquí hay que corregir. Cuarta palabra con la letra T. Primero supongo que era tincuña, ¿no? Ujú. Sí, Sí, era tincuña era. tincuña. Sí, tincuña era. ¿Ya? Entonces, tincuña, ¿no? Normal, ¿no? Tincuña, ¿no? Ya. Todo Es simple, ¿no? Tincuña. Siguiente palabra, taqui, ¿no? ¿Ya? ti- Taki, Taqui, ki, con ¿no H. ve? Ahora Ah, aquí, si sí. han escrito sin H, igual está bien. Esa es una variación dialectal, ¿ya? En algunos lugares lo llaman taqui, ¿ya? Taqui, ¿ya? Esto es camino, ¿ya?
Entonces, si han escrito así, también está bien, ¿ya? Pero si yo he dicho ta, ki, ¿no ve? Así he pronunciado, ¿ya? Ta, ki o ta, ki. Es camino, ¿ya? Entonces aquí lo importante era la aspirada, ¿ya? Aquí está bien, ¿ya? Siguiente palabra era isno, ¿no ve? Sí, Ujú. isno. Y explosiva, ¿no? Y, Shiva. ¿no ve? Is, Mm, no, ¿no ve? Entonces, mm. aquí era explosiva, is, no, ¿ya? Ahora con la K, era a Aún, una, ¿no ve? A aún. una. Explosiva, ¿no? Ok. Sí, a una. Entonces, A, explosiva, A. Ahora W. en Aymara no hay choque de vocales, ¿no ve? Entonces era W, ¿no? Au, Doble. na, Na. ¿ya? Auna. Esto vamos a hablar enseguida, ¿ya? Auna, ¿no? Entonces, esto era explosiva. Siguiente palabra era iaña, ¿no ve? Sí. Illaña. Entonces, Explosiva. ¿No? Chiri. explosiva igual, ¿no? Y ya, ña, ¿no? Iaña, iaña, ¿ve? Explosiva, ¿no ve? Y. Y la otra palabra era quituña, ¿no? Eso es aspirado, ¿no? Sí. Quituña. Ya. Quituña. Tú. Y aquí, en este Ah, caso, aspirada. ¿Sí? Esas eran las tres palabras, ¿no ven? sí. Ahora, con la letra che, ¿no? Churaña. Churaña. Ahí no había No, ninguna no, dificultad, ¿no? Churaña. Todo simple. ¿Ya? Siguiente era chitaña, no. ¿no? Entonces, eso es aspirado, ¿ve? Si no Sí. sería chi, Ujú. ¿no ve? Chi, Taña. ta, ña. Este ta igual aspirado, ¿no? Chi, Ay, aspirada, ¿sí? Chi, ta, Ajá. ña. ¿Ya? ¿Listo? Siguiente era checa, eso es explosiva, ¿no ve? Sí. Ah, Checa, ¿no? No hay la letra E en Aymara, ¿no ve? Ni la letra O, ¿no ve? Entonces no hay por qué escribir esas letras, ¿ya? Ahora ya vamos a ver también, hay lo que llamamos vocales alófonos, ¿no? Entonces, aparentemente pronuncio como E, mira, pa, pero en realidad se escribe pa, ¿ya? Pero pronunciación es ¿no? Entonces la I alta, ¿no? La E, ¿ya? Chepa. Siguiente palabra era camaña, camaña. ¿no? Ka, no es K, no es ah, camaña, sino Ka. Entonces, ¿Con qué? Camaña. Simple, camaña, ¿no? La otra palabra era apa. Explosiva. A, Ya, ya, Chiri. ¿sí? Ponoña. Conoñera, Sí. ya. Entonces, camaña, conuña, ¿no? ¿eh? Conuña, ¿no ve? Ahí está. Igual, esto es alófono, ¿no? ah, Entonces van a pronunciar como si fuera O, ¿no? Conuña, conuña, ¿ya? Perdón, Chiri, me he confundido. Era jomaña. Ah, entonces, aspirada, ¿no? Jo, jomañera, ¿o qué era? Sí, porque lo que copió también está, pero con K. Jomaña, dice. Ya, jomaña, ahí está. Entonces, jo, ¿no? Perdón, aspirada, ¿no? Jo. ¿Sí? Si no, si hubiera sido normal sería comaña. Si hubiera sido explosiva, comaña, ¿no? En este caso, comaña. Esto igual es alófono, ¿ya? Como O la pronunciación, ¿ya? Comaña. ¿Listo? Sí. Luego, el último era
apa, ¿no ve? Ujú. Entonces, eso es explosiva, ¿no? A, ja, ¿ya? A, ja. ¿Listo? Mm. Aquí también aspirada. Esto es explosiva, aspirada. Pa. ¿Ya? Entonces, esos eran las palabras que he dictado. Ahora autocalifíquense como están en la La escritura. última, yatichiri, jajo. Ja, ja, jo. ¿Ve? Así era. Ja, jo. Pero en algunos igual lugares igual manejan jajo. Ja. Pero en este caso he dictado con J. Ja, jo. ¿No? ¿No ve? La X. ¿Ya? Pichiri, no se escucha tan bien, por ejemplo, en la palabra de apa, yo pensé que era apa, con K, pero explosiva. Así se hace Capa. apa o apa, entonces apa, yo pensé que yo te he escuchado apa, pero había sido Ya. apa, sí, Ya, Pichiri. posiblemente no sea buena la señal o no se escuche bien, pero hay que ver también los significados de cada palabra, ¿ya? Pues, apa es el hacendoso, el habiloso, el que siempre está dispuesto para todo, ¿no? El trabajador, ¿ya? Ahora el capa, podría ser algo seco, ¿sí? Pues ahí, por ejemplo, puede haber palabras que no existen, ¿no ve? Entonces, siempre van a tener en cuenta esta palabra, qué significa, ¿no? También tiene que ver con el tema del significado, ¿ya? Bien, ¿cómo estamos? A ver, ¿tan bien en la escritura? ¿Cómo No, se profesor, autocalifican? yo estoy muy mal, profesor. ¿Ya? Entonces, hay que repasar, hay que practicar, lo único que nos queda, ¿ya? Exactamente. Entonces, importante, les he dicho, este cuadro fonético tienen que tener así todo el tiempo, ¿no? Revisar, ¿no? Por ejemplo, varios han escrito con la E, con la O, ¿no ve? Si hemos dicho, por ejemplo, esos vocales no hay, ¿no ve? Solamente existen estos tres vocales, ¿ya? Siguiente clase vamos a hablar de los vocales, ¿no? Alófonos, todo eso vamos a repasar. De hecho, en Mara 1 ya hemos visto, ¿no? Todos los que han cursado en Mara 1 no tendrían que escribir, pero hay algunos que están incorporando recién o están volviendo de mucho tiempo y ya se han olvidado, ¿ya? Entonces, por eso precisamente igual estamos repasando esto, ¿no? Para que no tengamos dificultad en cuanto a la escritura, ¿ya? No sé si alguna pregunta, comentario, ¿está claro? Profesor, disculpe, buenos días. Solo una consultita. Yo por motivo de internet recién he podido ingresar. Mi consulta es si yo lo puedo resolver por el YouTube y mandarle mi tarea. No hay tareas todavía, ¿ya? O, o lo que hemos hecho para Sí, 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 hacerles sí, conocer. está en el grupo también, compartí un enlace y todas las grabaciones van a estar siempre ahí. O sea, se ha creado una lista, ¿ya? Entonces va a poder acceder en orden, ¿ya? Ya, ya, Voy a volver a profesor. Muchas, compartir. Anoche hemos vuelto a compartir. Ahora creo que recién algunos se han agregado al grupo. ¿Ya? Entonces, correcto, muchas voy a volver a gracias. enviar. ¿Ya? Ya, Muy profesor. bien. Entonces, practiquen este cuadro fonético, la escritura, con cualquier palabra. Pronuncien, escriban. También pueden leer algunos libros en Aymara o escuchar simplemente conversaciones o programas de radio, de televisión que esté en Aymara. Eso, de esa forma se van a familiarizar, vocalizar estas palabras, ¿ya? Bien, nos estaríamos viendo el siguiente martes. Kikisinkam takini. Profesor, yo quiero hacer una Kissing consulta. Kama. Sí, adelante. Pro- profesor, profesor, Escucho, escucho. profesor, lo que pasa es que yo he hecho el curso Aymara básico Ujú. y quería saber qué pasará con mi certificado, porque yo estoy en otro país, ¿En qué país están? en Chile. Lo malo es no hay cómo enviar. ¿En qué Ya, parte de Chile está? yo estoy en Coquimbo, cerca a Santiago, en La Serena, y, y si me Mm, lo puede enviar por FedEx, Mucho, pero eso es un dineral, ¿no? ¿Cuánto será? $50.
La verdad no sé cuánto está. Pero déjeme averiguarlo, yo voy a averiguar estos días y después Ok, le comunico cómo lo pueden retirar de su casa. ok, perfecto. O si ¿Ya? no, yo también por mi parte voy a ir a alguna de esas couriers, FedEx o DHL, alguno, que ¿Ya? hacen tipo de envíos, ¿ya? Nos comunicamos, ¿listo? Ya listo, profesor. Ya, Muy muy bien, agradecido. Que tenga buen día. listo. Gracias. Hasta luego. Hasta Kiss luego, in cam teacher. también. Sin campo.